Bueno, de hecho ya le quitaron un usuario que se llamaba @X. Yo me quedé en que le ofrecieron varo. No le dieron varo. Le van a dar un paseo por las oficinas, unos lapiceros y unas libretas. Pero está muy culero, güey, que ya lleves 15 años con @X. Y de pronto un güey se le ocurre cambiar el nombre de la plataforma. Resulta que no es un like si pones tu mano así y hacia el horizonte la nube de la bomba atómica es más alta que tu dedo. Ya valiste madre. ¿Por qué me pones en complicaciones? Experimentos sociales sin la autorización de los refugiados. Ajá. Dejaban caer un billete de 500 pesos y grababan para ver si lo recogían y se lo regresaban. Bueno, me quedé experimentos corto diciendo sociales. Experimentos sociales, sí, no eran para grabar TikToks. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa que narra letras de canciones estirando la liga con ciencia y humor. Alan, ¿te gustan las piñas coladas? Pues sí, me gustan más las piñas coladas que las que no lo están. Pero pues, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Fíjate que hace 2 semanas creo que viniste aquí a la casa y vino un primo tuyo y dejaron una botella de ron. Sí, Dije, sí, ¿qué sí. voy a hacer con este ron? Yo no tomo refresco, no lo mezclo con Coca-Cola o con alguna otra cosa. Me voy a hacer unas piñas coladas, dije. Y llevo 2 semanas queriendo hacer piñas coladas. Pero dije, tampoco no me gusta andar pisteando solo viendo pues, una pinche serie. Quiero como pues echar cotorreo con Carla o me voy a esperar para una grabación y pues tomarme una piñita colada. Entonces no había encontrado el momento oportuno para hacerlo y ahí la botella pues estaba, ¿no? Nadie la había tocado. Y hoy fui a comprar juguito de piña y a comprarme una crema de coco. Pero me acabo de dar cuenta que no hay cremas de coco tan fácil en las tiendas de abarrotes. Al menos las que tengo aquí cerca de mi casa. Ajá. Y no hay cremas de coco, al menos en el Oxxo que está cerca de mi casa. Pues me emputé y me tocó hacerme un smoothie de piña colada. O sea, puro hielo, jugo y ron. Uh-huh. Sí, te entiendo. Yo normalmente en esa situación me hacía un tipo spritzer, pero, o sea, agua mineral, jugo de naranja y ron. Sí. Pero sí, definitivamente, no se me ocurrió armarme unas piñitas coladas. Hubieran estado más chidos. Sí, me hice mi dotación de al-litro para toda la grabación. Ok, hoy vamos a hablar acerca de la banda que se llama DDT, una de tus bandas favoritas. Sí, desde que la conocí. Se hizo una de mis favoritas porque me encantó. Aparte de esta canción, ¿qué otras recomiendas para el público que nos escucha? Pues ¿por qué me pones en complicaciones? Entonces, Siempre ¿por qué escogiste esta canción? Me dejas en ridículo frente a nuestra audiencia. Bueno, yo solito me dejo en ridículo. Me la pongo de pechito, ¿no? Mira, la verdad, voy a ser honesto, acabo de terminar Fallout 4 y estuve cuchareando el internet a ver qué canciones encontraba. Ok. Y esta me pareció muy ad hoc para justificar la explicación, ¿no? Pero pues vamos a empezar porque pues... A ver, ¿qué es Fallout 4, güey? Mira, voy a leer la primera estrofa para justificar que ya empezamos. y te voy a explicar por qué, de qué trata y todo. La canción se llama Refugio Nuclear. Y la primera estrofa dice: sean bienvenidos al refugio nuclear. Solo algunos escogidos van a conseguir entrar. Empezó la destrucción. El aforo es limitado. Te lo dice este matón. Tú has sido rechazado. Bueno, Fallout, a grandes rasgos, es una saga de videojuegos. Una franquicia de videojuegos, ¿no? Que podrá tener como marca 2, 3 otras cosas ahí en progreso, que incluso se ha barajeado una película, mercancía, cosas así. Bueno, es... algo que no recomiendo que vean. No vean la película de... Ok, ahorita me acuerdo cómo se llama. Una donde sale Tom Holland, güey, que es así como de basada en un videojuego de aventuras. Within.
No. No. Esa sí la recomiendo. Ah, ya, No, ya. yo me refiero a una Uncharted. película basada... Sí, no vean la película de Uncharted. No. Ok. Bueno. El punto es de que Fallout es un videojuego que data por ahí ahora sí que del siglo pasado, finales del siglo pasado. No voy a tener datos así precisos seguramente. Y va a ser difícil que la gente le dé una oportunidad en esta época, por ejemplo, al Fallout 1 y 2. Y porque hubo un cambio generacional de cómo fue la estética del videojuego al 3, una expansión de las más populares que es New Vegas. Pero en 2015 aproximadamente fue que salió Fallout 4. No es el último videojuego de la saga. Está el Fallout 76. Ahorita todo eso a lo mejor no tendrá mucho sentido, pero me voy a centrar ahorita como punto inicial el Fallout 4 porque hay un consenso no oficial, al menos en internet, que si alguien quiere iniciar como en este universo. Pero qué vergas es, güey. Ni siquiera ya estás diciendo por dónde empezar y no has explicado qué es. ¿Es una saga de videojuegos de qué? ¿Qué hay que hacer o qué? Ah, pero sí dije que era de videojuegos, güey. Sí, pues, pero ¿qué se hace, güey? Es un FPS que se puede con un botón cambiar a no FPS. O sea, Para que sea en tercera persona, Sí. pero sigue siendo lo mismo. Sí, exactamente. Ok. Pero digamos es un first person shooter con tintes de RPG. Ajá. Y bueno, esa es la principal mecánica. Un FPS con tintes de RPG, que ahí podrías encajar a muchos videojuegos, pero FPS, RPG y de mundo abierto. Hasta cierto punto. Como todos los mundos abiertos. Sí, hasta cierto punto con todos los mundos abiertos. Y tiene, digamos, desde sus inicios una mecánica de múltiples, no nada más múltiples finales, sino múltiples vías de cómo se va desenvolviendo la narrativa del juego, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta ahí te satisface como esa clasificación? Yo sé que a lo mejor no es... Pues, ok, te pedí que me dijeras qué era, no cómo lo clasificaban, pero... Por ejemplo, ahí ya con eso puedes compararlo hasta cierto punto, quizá. ¿Es mejor que Halo? Ah, no, sí, güey. De hecho, adelanto... Ah, ¿no, sí? Sí es mejor que Halo. No, Halo no lo pondría en... O sea, al nivel histórico, sí es muy, muy importante Halo, ¿no? Pero bueno, ahorita ya adelantando como mi clasificación personal. Ok. Está rivalizando en primerísimo lugar con el primerísimo lugar que es BioShock. Ok. Entonces, para mí sí es un punto de inflexión. Pero mira, para la gente que nos esté escuchando y que posiblemente no esté familiarizado, interesados en los videojuegos como un medio narrativo, ¿no? O sea, que la probabilidad de que digan, ay, sí, voy a adquirir ese juego, porque adelante está tanto para PC como para varias consolas, ¿no? O sea, no tengo la lista de para qué consolas, pero sé que por lo menos PlayStation, yo te digo, PC, Steam. Está para PlayStation 4, para Windows y para Xbox One y para las plataformas, ¿cómo se llaman? Las que pagas por mensualmente. Ok. Entonces sí hay manera, pues, de jugarlo, ¿no? Adquirirlo o simplemente, pues, tener un pase. Pero independientemente de que a la gente le guste o no, como que los videojuegos, por ejemplo, yo conocí esa saga desde hace muchos años, pero nunca me había animado a empezar a jugarlo. Sin embargo, estaba familiarizado con el lore, ¿no? De qué iba, de qué trataba todo el videojuego. Sabía incluso, pues, ya de ciertas finales y todo. Y eso fue lo que me terminó atrapando, porque como narrativa o como historia, también puedo ser muy específico en esto. Es un futuro post-apocalíptico de ciencia ficción retrofuturista atom punk. Si hasta aquí la gente no sabe de qué rayos estoy hablando, aprovecho un saludo para colega divulgadora, youtuber y científico Ana del canal Size Matters, que
Bueno, ya luego la robaré o le comentaré porque tiene un episodio amplísimo en su canal sobre qué es el Atom Punk, que ahorita pues mi descripción va a ser como muy burda para estos propósitos. Pero como referencia yo recomiendo su video, pero voy a explicarlo más o menos así. ¿Estás familiarizado con el término futurismo? Sí, claro. Bueno. Café Tacuba tiene una canción que se llama Futurismo y Tradición. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente... Ahí le mezcla música electrónica con una canción de Los Tigres del Norte. A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal. Claro, gran canción. Bueno, resulta que el futurismo es, por definirlo de alguna forma, una corriente artística. Así como, y me parece interesante decirlo así, así como de repente en física tienes como un modelo teórico donde tienes... El atomismo. Tus principios, tienes tus teoremas, tienes tus leyes y construyes todo a base de un modelo teórico. Digamos, hasta donde yo lo entiendo en el arte, su forma de hacerlo es a través de manifiestos artísticos. Entonces... Claro, ¿viste las pinturas de la hija de Bárbara de Regil? Uf. Sí, sí, sí. No sé. Bueno, uno no sabía que era la hija, pensé que era la hermana o algo así. Pero bueno, supongo que se conserva joven Bárbara de Regil. Honestamente, sí, pensé que era como Barbie y Kelly. Pues a eso se dedica, ¿no? A tener un estilo de vida saludable. Sí, es verdad. Entonces le reconozco que parece funcionarle, ¿no? Pues no sé cuál sea el manifiesto artístico o a qué manifiesto artístico se esté apegando Mar de Regil, pero esencialmente es un conjunto como de reglas que definen ciertos artistas que se reúnen para pues promover una cierta corriente artística. Hay un chingo, ¿verdad? O sea, aquí podríamos hacer nuestra propia corriente artística del explicitismo y definir paso por paso qué rayos es el explicitismo y básicamente tener la inerrancia como el primer pilar fundamental de las obras que se analicen y se creen, ¿no? De hecho, ahorita lo estoy proponiendo. Sea el manifiesto artístico del explicitismo, punto. Y ya después entramos en detalle. Bueno. 3 puntos. Sí, 3 puntos. Vemos cuándo lo cerramos. Sí, luego lo definimos. El punto es de que hay un chingo, güey. O sea, la gente, así como te harías tu tesis o tu proyecto, pues los que estudian arte simplemente dicen, esta generación, vamos a hacer un manifiesto artístico que se llame fulanito y consiste de esto. Hasta aquí creo que es suficiente. Bueno, el futurismo es eso, y ahí está su manifiesto artístico, se puede consultar, güey. Nada más que ocurrió, hasta donde yo me he documentado, más o menos en los 1920 quizá, o 1800 y tanto, o sea, en esa transición. ¿Cada cuántos años se puede hacer un neofuturismo? No hay una regla establecida, o sea, nadie te va a decir, ay, güey, no se puede. Por eso podríamos hacer diferentes futurismos, pero mira, ahí te va. En esa época era cuando estaba el tren, las máquinas, el vapor, los rascacielos, la velocidad. Entonces haz de cuenta que en el manifiesto artístico establecen los puntos que tengan que establecer, pero si buscas obras de arte futuristas, vas a ver que, por ejemplo, ahí es donde se empezó en el arte a representar la velocidad con una sucesión del mismo objeto, pero como en degradado o en graduación de opacidad, como lo hace hoy en día Flash. O sea, el hecho de que veas como Flash y estos personajes que van dejando como un rastro de sí mismos, si lo topas, ¿no? Yo le llamaría estela. Como su estela, eso apareció por primera vez en el arte en el futurismo. Y claro que se ha heredado a muchas otras corrientes artísticas o así. Pero, o sea, es interesante. Yo lo conecto mucho con eso, ¿no? No que Flash sea el primero, pero pues en una obra estética, era cómo representamos el movimiento, ¿no? Y así fue como lo resolvieron. Entonces, hay muchas características, lo estoy súper simplificando, pero lo que quiero decir es que en esa época
era futurismo porque imaginaban como la extrapolación de cómo funcionaba la civilización hacia un posible futuro y hacían arte al respecto, ¿no? No se limita a la pintura, pero principalmente se observa en la pintura, eventualmente pues más como en el cine o en la música, en cualquier, o sea, no está restringido a un arte en particular. Entonces, debido a que existe el futurismo, más adelante empezaron a haber conceptos de manifiestos artísticos ya denominados retrofuturismos, en donde en lugar de estar en el punto presente y extrapolar hacia el futuro, como lo hizo el futurismo en su momento, desde un presente dado, o sea, la década del 2020, 2010 o 1990, se cuestionaban así como de, bueno, hoy en día, por ejemplo, algo así, ¿no? Hoy en día que sabemos que existen las computadoras, ¿cómo la gente del viejo oeste se imaginarían o diseñarían con los materiales, con los elementos, todo una computadora, ¿no? Entonces es como irte hacia el pasado desde un presente e imaginar el futuro que se habrían imaginado. No sé si lo dije innecesariamente complejo, pero creo que fue muy complejo. Pero el retrofuturismo por antonomasia, para que me quede más claro, sería el steampunk. Entonces, por ejemplo, una película como The Wild Wild West, que la has mencionado en varias ocasiones, que no la hemos analizado todavía, quizá, pues tiene elementos steampunk, ¿no? Porque son ciertas tecnologías, ciertos elementos contemporáneos de la época. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Por ejemplo, Volver al Futuro, específicamente la parte 3, donde hacen un tren que es una máquina, ¿sabes? O también en el viejo cuando empiezan a hacer tecnología del presente y todo. ¿Y por qué se llama steampunk? Steam es de vapor. Perdón si estoy haciendo English explaining o lo que sea, pero a lo que voy es de que, por ejemplo, en la revolución industrial, pues era el suministro de energía por antonomasia, ¿no? A través del carbón, pero pues se reflejaba en el vapor. Entonces, básicamente el steampunk como retrofuturismo es que si hoy inventan cualquier cosa, o sea, de repente, es que ya existe, no sé, el smartphone, e imaginar así, es que cómo sería un teléfono portátil en la época de la revolución industrial, asumiendo que desde ese punto de la historia hacia el futuro hubieran desarrollado el teléfono, pero manteniendo sus elementos característicos, ¿no? El hecho de que usaran vapor, pues implicaba que hubiera tuberías, metales, la ropa implicaba cierta protección, que era el cuero, los corsets. O sea, si buscas steampunk, vas a encontrar... Los corsets no son protección, güey. Eso es opresión machista nada más. Bueno, no lo pretende. O sea, el material de... O sea, entiendo que es parte de lo que se vivía en ese momento. Sí. Pero yo no lo veo como protección, güey, un corset. Pues depende del RPG. Eso puede tener muchos puntos de... Ok, el protagonista, quien tú controlas en el juego de Fallout 4, ¿es hombre o mujer o tú lo puedes seleccionar al inicio? En Fallout 4 específicamente puedes seleccionar el género. Y independientemente del género se puede... La apariencia de fenotípica sexual. Puedes parecer hombre o puedes parecer mujer. También puedes elegir... Pero a partir de lo que tú selecciones de la apariencia, ¿puedes utilizar ciertos ítems? Como por ejemplo, los que se parecen físicamente hombres, ¿pueden utilizar corset? ¿O solo los que parecen físicamente mujeres? No. O simplemente es lo mismo, pero con la carcasa diferente. O sea, al final va a terminar siendo lo mismo. En cuanto a la jugabilidad, me atrevería a decir que sí, pero narrativamente tiene un peso distinto. Ok. Un caso... Ok, es como jugar South Park en modo negro. Sí. Acá si juegas Fallout 4 en modo mujer es más difícil. Porque los hombres te van a impedir que crezcas laboralmente y ese tipo de cosas. Puede ser.
habría que jugar en varias Ah, modalidades. puede ser, no lo he jugado en mujer porque, ay, no. O sea, no. El modo default era en fácil, en hombre blanco heterosexual. Y me gusta jugar los juegos por su narración más que por su complejidad Ujú. jugabilística, ¿no? Sí, Digámoslo ¿cuándo así. crees que al güey de tu ídolo, Christopher Nolan, se le ocurra hacer una protagonista femenina bien? ¿De cuál te estás quejando? Pues de todas, güey. ¿Cuándo has visto que Yo no recuerdo. tenga protagonismo, pero bien protagonismo, bien, e interacción entre dos mujeres en O sus sea, personajes? que en sus películas no empiecen un O sea, diálogo salen desnudas a mujeres, los pero 20 minutos. son personajes que apoyan al protagonista. Ajá. Algunas en mayor medida, algunas en menor medida. Tienen Las que se me supporting ocurren ahorita character. rápido es en Batman, donde sale, ¿cómo se llama? Jane Hathaway o cómo ella. Ajá, Sí. ella. Sí, lo apoya al güey de Batman, pero pues no es protagonista, no es coprotagonista. Pues, ahí anda cerca, pero no lo llega a hacer. Y ahorita en Oppenheimer sí estuve viendo eso en redes sociales de que, ok, pues está chingona la película, pero también al mismo tiempo entiendo que, pues digamos que era la situación, ¿no? Se puede justificar hasta cierto punto, porque también dicen, güey, ¿por qué no hay, En por ejemplo, Dunkerque. hombres, homosexuales científicos o hombres negros científicos, así? A lo mejor en ese tiempo no había esa diversidad en ese ámbito, ¿no? De ciencia. Ok, pero nos estamos cambiando de tema muy feo. Solo Christopher Nolan, dale más diálogos a mujeres entre mujeres, nada más. Sí, es verdad, no lo. Sí vi esa discusión, pero bueno, la extenderemos en su momento, porque seguramente analizaremos más películas del director. Bueno, el punto es de que, si te fijas, pues no he hablado todavía de la mecánica del juego. A lo mejor eso Ya es algo sé. frustrante, ¿verdad? Ya aquí es que entra ese tema, lo voy a hacer. Te decía que es un FPS, sí, porque pues vas disparando y tienes armas, ¿no? Eso es esencial. Ujú. Tiene elemento de RPG porque pues tiene algo que básicamente al inicio de todos los Fallout, hasta donde yo tengo entendido, pero sí en particular en el 4 tiene el concepto de You are special. Sí, eres especial. De memoria no me voy a saber el acrónimo, pero ahorita lo reviso. Pero básicamente es special. Son 7 atributos. A ver, special. Ajá. El S es de strength, por ejemplo. Fuerza. E es de endurance, o sería algo así como la resistencia, por decirlo de alguna manera. Histamina. Ujú. Histamina Y, o vitalidad. ajá. Hay otro que es el luck, o sea, luck que sería suerte, y está reflejado con un nivel de carisma que tienes. El punto es de que tienes un número de estrellitas o puntos que puedes distribuirle a tu personaje desde un inicio. Varía del videojuego, creo que son del orden de 30 y tantos en Fallout 4. Y bueno, pues no quise como investigar previamente, ¿sabes? Cómo distribuirlo. Pero pues la I es de intelligence, inteligencia. Entonces pues ya dije, bueno, lo voy a hacer inteligente, lo voy a hacer fuerte, lo voy a hacer cosas así, ¿no? Pero eso va a impactar en la forma en la que pues, vas a poder relacionarte con tu entorno. Y los elementos que vas adquiriendo de este futuro distópico post-apocalíptico sería muy a la de Last of Us, como de pues vas consiguiendo armas o desechos o lo que sea y vas construyendo cosas respecto a eso, ¿no? Tiene una subdinámica de settlements, que serían estos como asentamientos, que básicamente es como jugarle al Sims en ciertas regiones del mapa, donde tienes sí, pues así a tus casas, tus talleres de herramientas, tu forma de cómo progresar en esas regiones y defenderlos y todo, ¿no? Entonces son varias mecánicas ahí involucradas en el juego. Y bueno, respecto a, bueno, qué es lo que normalmente me interesa un poco más, es respecto a la historia, güey, o cuál es como el lore, ¿no? Que tiene detrás. Resulta que
y esta es la razón por la que elegí esta canción. Hay una compañía que se llama Vault-Tec que... Ajá, como la B&M. No me acuerdo cómo se llama. La compañía maléfica destructora del mundo en el universo cinematográfico de Disney Pixar. No me acuerdo cómo se llama, pero algo así. Bueno, de entrada, pues sí sospechas que es maléfica, ¿no? Y la evidencia lo soporta, pero o sea, de entrada está ambientada y como ya dije, es un apocalíptico retrofuturista, nada más que en lugar de ser steampunk es atom punk. Básicamente así como el vapor en su momento fue la forma en la que determinó el arte, el estilo de vida y cosas de la civilización. Aquí sería basado pues en el poder del átomo, ¿no? Es al mismo tiempo una ucronía porque hasta un punto de su historia comparte con la historia que conocemos, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, pero luego hay un punto de bifurcación, lo que en ciencia ficción se le llama un jump point, y que empieza a cambiar esencialmente con lo siguiente. Sí existen los bombardeos nucleares de Oppenheimer, digamos, hasta cierto punto es igual que Oppenheimer, pero luego de la situación con Rusia, por alguna razón que ahorita se me escapa, básicamente no ocurrió el equivalente de la misma forma a la Guerra Fría que conocemos, ¿no? En el periodo en el cual, pues en nuestra historia real, fue la Guerra Caliente. Se fueron a Huetamo, Michoacán. Ándale. Vale, cocho. Esencialmente hay una tecnología crucial que en el universo de Fallout no se desarrolló por no tener esa rivalidad. Y fue el transistor. Pero, o sea, ¿se sabe que hay una bifurcación? O sea, ¿cómo saben que que no pudieron obtener esa cosa porque no pudieron desarrollar yo te lo estoy esa diciendo tecnología? Como análisis de porque ficticio. Si te dicen, mira, a partir de aquí la Guerra Fría no la hicimos y por eso no ocurrieron estas cosas que si te dicen así en la historia... Es que no la hicieran. Según yo sí, lo que pasa es que bombardean la Unión Soviética y se adelantan esa guerra que no la tienen o algo así pasa. De tal manera que con el poder del átomo ya no necesitan estar compitiendo y desarrollar otras cosas, ¿no? Sí, pues porque están paniqueados, me imagino, los demás. Sí, y nadie les está haciendo competencia y simplemente teniendo el poder de la fisión nuclear, pues por ejemplo tienen autos que funcionan con fisión nuclear, juguetes para niños que funcionan con fisión nuclear, el software avanza, o sea, tienen incluso... Te limpias el culo te lo limpias con fisión nuclear. Tienen inteligencia artificial para hacer eso seguramente, para cocinar de manera autónoma, pero las cosas son un poco más robustas y grandes porque no generaron el transistor en un cierto... Sí, no hubo miniaturización de tecnología. Al menos hasta cierto momento. Entonces, haz de cuenta que del 1942 pasan como hasta el 2077... Pero años antes del 2077, lo que entenderíamos nosotros como Guerra Fría la tienen con China. Entonces, ahí es cuando empiezan a desarrollar ciertas tecnologías, no necesariamente el transistor, pero por ejemplo desarrollan una armadura tirándole a tipo Iron Man, ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es una armadura típica del videojuego. Y... pues los soldados estadounidenses tienen esa armadura, ¿no? Es una característica de ellos. Entonces, como ya sabían que posiblemente se los iba a cargar el payaso, como pensaban en la Guerra Fría de nuestra línea del tiempo, el gobierno crea una empresa semiprivada, que es la de Vault-Tec, y mandan a hacer refugios nucleares. Un chingo de refugios nucleares, ¿no? O sea, del orden de 100. Reflujos nucleares. Refugios nucleares, perdón. Sí, estaba muy
pesado lo que se haya chingado, güey. Unos pinches tacos de chicharrón prensado con harta salsa de la roja, de la que sí pica. Hartos reflujos nucleares. Sí. Bueno, muchos refugios nucleares en donde... ¿Y cómo le dice de cariño? Cuco. Sí, pensé cómo le... Así le escribe arriba, Cuco. Cuca. Sí, sería el nombre. Refugia. Bueno, sí, Cuco. Refugio Cuco. El cuco nuclear. Bueno, entonces hay muchos paralelismos con el mundo real. Por ejemplo, no existe Coca-Cola, sino existe Nuca-Cola. Uh-huh. Pero pues es esencialmente lo mismo. Cosa que va a ser importante en el futuro post la guerra, la gran guerra del 2077. Ese es un punto de inflexión. Porque con China, pues, se sabe en el videojuego en algún momento que no ataca primero a Estados Unidos porque pues, son los buenos, ¿no? O sea, suelen ser. Entonces tienen lo que esta política del MAD, del Mutually Assured Destruction o destrucción mutuamente asegurada, donde, bueno, si alguien lanza una ojiva nuclear, los demás la lanzan y bueno, ya, valió, ¿no? Además, habían hecho avances en bombas nucleares más cabronas, o sea, llegaron a un punto donde tienen un lanzaminibombas nucleares, güey, así como con una pinche, Como un lanzagranadas, pero en lugar de granadas, ajá, bombas nucleares sí, en chiquito. Sí. Y explican cómo utilizaron el mismo proceso de fisión para que fuera el mismo proceso de lanzamiento. Y, o sea, describen cómo se las ingeniaron para eso, ¿no? Entonces, Voltec hace un chingo, pues, de estos refugios nucleares. Y entre noviembre y octubre, según el lore de Fallout, sucede la gran guerra del 2077, donde pues todos se lanzan ojivas nucleares entre todos y básicamente se acaba el mundo civilizado, ¿no? Y ahí es donde empiezan los juegos esencialmente y todo se convierte en un wasteland, ¿no? O sea, el término de... ¿Cómo sería? Lo que queda después de que ya todo está madreado por las bombas y así. Y lo que tiene de curioso el juego es de que hasta donde yo tengo entendido, prácticamente todos los protagonistas de los juegos, porque no es el mismo o la misma, salen de uno de estos refugios nucleares en distintas épocas de la cronología del juego. En particular, el del Fallout 4 sale como 200 años después de la guerra del 2077. En particular, no es que todos los refugios sean así, pero en el de Fallout 4 tiene que ver con un experimento de criogenia, que eso es parte del tráiler incluso. No lo calificaría yo como spoiler. Pero a lo que voy es de que otros refugios estaban más pensados por tener un ambiente autosostenido y se reproducen y tenían generación. O sea, no es como que todos salían del 2077, ¿no? Sino que en algún momento Voltec iba a dar la señal de que ya era viable salir al exterior para empezar a repoblar. O sea, en principio esa era la idea de un refugio nuclear, ¿no? Suena mucho la película de Wall-E. Suena mucho, en lugar de una nave espacial, la gente, hay refugios que no son como los que en Estados Unidos se hacían en la época de la Guerra Fría, de que cada quien tenía un refugio en su casa, haz de cuenta, ¿no? Así, no, sino que eran así en cuevas grandísimos, o sea... Sí, de comunidades. De comunidades grandes en principio, o que iniciaron con el plan de volverse grandes. ¿Cuál es el plot twist de toda la saga de Fallout? De que como adelantas de la empresa malvada, Voltec desarrolló en cada uno de esos refugios nucleares experimentos sociales sin la autorización de los refugiados. Ajá. Sí, se puso a pegarle a una mujer, un vato, para ver qué era lo que hacían los que estaban ahí sentados en la banca, ¿no? A ver si intervenían. O iban caminando y dejaban caer un billete de 500 pesos bueno, y grababan para ver si lo recogían y se lo regresaban. Bueno, me quedé corto diciendo experimentos sociales. Sí, no eran para grabar TikToks. Porque se ponía cada vez más denso, güey. O sea, hacían experimentos biotecnológicos, de robótica,
de experimentos filosóficos, incluso experimentos morales, de toma de decisiones donde, bueno, según el videojuego interactúas con diferentes, o sea, tú sales de uno, por ejemplo en el 4 sales del Vault 111, el 111, y bueno, pues tú tienes que, de hecho ni sales, güey, escapas, o sea, por ciertas condiciones terminas escapando, ¿no? Y hay una motivación bien clara de por qué lo hace y todo, pero no solo en ese juego, sino en los otros, terminas encontrándote con otros refugios nucleares con diferentes características. Algunos que se quedaron construidos a medias, unos que fueron para agentes del gobierno, otros que, por ejemplo, los hicieron pirata literalmente, así que la mafia, así el crimen organizado mandó a hacer el suyo y sobornó al gobierno. O sea, pasa un chingo de cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué? O sea, todo esto, pues hay elementos en otros videojuegos y podría decir como de, bueno, pues no es particularmente de esa saga, pero resulta que en las tomas de decisiones de ese juego, pues te vas dando cuenta de que existen diferentes grupos y diferentes facciones con diferentes ideologías y filosofías respecto a tu territorio. En particular en este de Fallout 4 está ambientado en la región de Boston. Si yo te digo Boston, Estados Unidos, ¿qué es lo que te llega a la mente? Mi idea, güey. Boston, Massachusetts. No sé, güey. Nunca he ido a Estados Unidos. Bueno, pero seguro topas Boston Dynamics. Ah, no, sí, como no, güey. Los perritos. A eso me refiero, o sea, no que haya sido o no, güey, sino... Bueno, Boston Dynamics, Massachusetts, está el Massachusetts Institute of Technology o el MIT, cosas históricas de Estados Unidos, etcétera. Bueno, el punto es de que después de la guerra de 2075, bueno, en algún punto de la cronología de Fallout, la zona esta de Boston, y así se le llama el de Commonwealth. Y por ejemplo, al MIT se le cambia el nombre por cuestiones del juego, ¿no? Al CIT, el Commonwealth Institute of Technology, por ejemplo, ¿no? Y estas compañías que hacían robots y perros y todo también están representadas en el juego, güey. Hay compañías... Pero lo cambiaron por gatos. De hecho, sí inician como perros, pero hay... o sea, no quiero hacer spoiler. O sea, hay muchos otros... Bueno, no es spoiler. Desarrollan ya, y también como Boston Dynamics, los synths. O sea, serían como los synthetic humanoids, pero los conocen simplemente como los synths o los sintéticos. Y imagínate así como los androides estos de la Guerra de las Galaxias antes de los clones. Nada más que en lugar de como de color cobre o así, pues son como de como si fuera... Como si fueran Stormtroopers, pero robots. O sea, está curioso el diseño, ¿no? ¿Y con la misma armadura? Pues no son armados. Es que son clones, ¿no? En los Stormtroopers. Pero yo me refiero, son robots, pero así como en diferentes colores, pero principalmente blanco y... ¿Y también hacen chistes como los de Star Wars? Sí, así como de movement detected. O sea, sí, hacen... está muy cagado, pues, porque los diálogos que tienen... Dices, güey... ¿Por qué? Ahí te va. Hay sintéticos de diferentes generaciones. Los que son carne de cañón son los first generation synths, ¿no? Uh-huh. Los de segunda generación son los que ya no, o sea, los que les desarrollaron inteligencia, pero se siguen viendo robóticos. O sea, literalmente son como un ser humano, o sea, y es importante en la trama del juego. O sea, tienen la inteligencia de un ser humano, pero terminan siendo androides, pues, con el aspecto robótico. Y los de tercera generación, básicamente son indistinguibles hasta cierto punto de los humanos, tirándole al Blade Runner. Entonces, así como en la... Igual también tienen estos problemas sociales de machismo robot sintético y porque eso ya los haría muy indistinguibles. Sí. De hecho, la población del Commonwealth, quienes crean, o sea,
Ellos hablan de... ¿Y cómo le llaman a una relación sintético-humano? O sea, me imagino que debe de haber, por ahí lo plantean. No recuerdo si le llaman de alguna manera, pero sí te puedes relacionar sentimentalmente con diferentes tipos de entidades, que ahorita nada más estoy hablando de los synths. Okay. Que es como lo que se introduce más en esta saga, ¿no? Pero sí, en Zelda te coges un dragón, como el Shrek. burro de Shrek. Sí. Ajá. Nada, no, o sea, nunca se muestra nada Pero obviamente sugiere. es Nintendo. No, tampoco no se sugiere, pero la gente es cabrona. Pero sí, yo lo esperaría. Bueno, aquí es a la Blade Runner, güey. O sea, literalmente tienen que desarrollar tests para saber quién es un synth. Porque la gente tiene miedo de una organización. O sea, como el Boogeyman, literalmente le dicen, es el Boogeyman del Commonwealth, que es The Institute, el instituto. Sí, pero pues es el problema de segregación del que tú le quieras poner. Ya sea por color, por dinero, por posición de poder o político o geográficamente hablando. O sea, siempre hay alguien que le tiene miedo a otro grupo. Esa es la mecánica de la narración. Pero ahora aplicado pues a esto de que dices de sintéticos, ¿no? Pero lo curioso es de que empecé por ahí a propósito, güey. Todas las demás facciones que todavía no he mencionado le tienen miedo al instituto porque saben que son los creadores de los synths. Uh-huh. Y tienen un miedo genuino, güey, de que reemplacen eres un Skrull. O sea, a la gente que conocen. Entonces, literalmente reemplazarlo, sustituirlo. Y hay partes del juego dices, güey, eso no se puede porque yo he visto los synths. Y luego es cuando dices, es que son los de primera, segunda y tercera generación. Espero no os cuente con spoiler, pero es muy impactante la primera vez que estuviste haciendo muchas cosas con alguien que resultó ser un synth, güey, y te confirman como de qué pedo. O sea, si esto que decían que era como una leyenda, sí es verdad. Y ya se cuenta que lo que pudo haber sido Secret Invasion, que nunca la voy a ver. Sí, vela, pero... En 2X. Ve los primeros 3 episodios bien. Y los últimos, no me acuerdo si son 5 o 6. Pero los siguientes que falten, ve resúmenes en internet. Ok, eso sí suena más factible. Bueno, pero ese miedo como de, güey, la gente, vas hablando con la gente y te cuenta de la vez que neta, por ejemplo, a un hermano, güey, lo reemplazaron. Y que fueron años como de, güey, y el día que lo confrontó la comunidad, como, no, güey, si eres un synth. Y es rifársela casi en los primeros, ¿cómo decirlo? Es una cacería de brujas. Es una cacería de brujas. Es como de, no, ya dispárale, güey, sin saber si sí o si no. Y las historias de que te cuentan como de, güey, no era. O sea, como... Sí, como bruja. Como bruja, güey. O sea, hacen la cacería de brujas, pero entre todo, güey, entre todos, porque no saben a quién pueden reemplazar. Sí. Entonces, eso es como que en toda la trama del juego, eso es muy, muy, muy importante. Ahora, hay otras facciones que no que sean inferiores, sino que no tienen esa omnipresencia entre... o sea, todos están de acuerdo, todas las facciones, en que el pinche The Institute es el enemigo y no saben en dónde están ni de dónde vienen. Solamente saben que los synths aparecen, güey. Entonces todos le tienen miedo, güey, así el pinche coco literal, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unas que vienen justo de otras sagas, de otros juegos de Fallout. Y ahí es en donde empieza a poner interesante, ¿no? Por ejemplo, existe la facción de los Minutemen, que es de la primera que te encuentras en Fallout 4. Y básicamente están inspirados en un movimiento revolucionario de los Estados Unidos, que hasta donde yo entiendo, por eso la razón por la que se llama Minutemen, era que cuando tenías un pedo, por ejemplo, en tu granja o así, le pedías ayuda a los Minutemen y tenían que llegar y te hacían el paro en minutos. Y si tú te unías a los Minutemen, pues el día que alguien más, o sea, ladrones o así, lleguen, era esperado que tú fueras y les hicieras el paro, ¿no? Uh-huh. Entonces, a cambio de que ellos te ayudaran a ti, tú ofrecías tu mano de obra para ayudar a los demás. La facción de los Minutemen tiene la filosofía de que
pues básicamente como si fueran menonitas o algo así. Es como de, güey, no queremos pensar en el progreso tecnológico, así solamente queremos vivir en las condiciones que podamos vivir y ayudarnos mutuamente y se chingó, ¿no? Pero se visten como revolucionarios de la época americana y así, ¿no? Y ellos no tienen como una filosofía fuerte respecto a lo que ha pasado con el mundo, ¿no? O sea, para ellos es como, pues ya pasó, güey. O sea, ni para adelante ni para atrás. Así es como vivimos, nada más nos vamos a defender. Ahora, otra de las facciones, pero que no está organizada como tal, o sea, tú no juegas con ni a favor de ellos, son los Riders o pues, serían como los piratas del Commonwealth, que pues, son ladrones, güey. O sea, esos sí son odiados por todos, pero también atacados, o sea, por todos, porque podrá haberse acabado el mundo por el capitalismo, ¿no? Hasta cierto punto. Y prácticamente ninguna facción está de acuerdo cuando alguien más o tú por accidente o a propósito le disparas a los que hacen como intercambios así, ¿no? O sea, eso es muy, muy, muy mal visto. O sea, ser un ladrón sigue siendo mal visto. Se sigue respetando la propiedad privada. Pero dije que hasta cierto punto porque los establecimientos funcionan como entre sí como células comunistas. O sea, cuando tú estás en un asentamiento donde ya eres aceptado, puedes agarrar todo lo que tú ocupas del asentamiento. Pero entre diferentes comunidades o así, pues se recurre al comercio, pues. O sea, no Sí, es como una membresía. no es un comunismo a nivel así, pero funciona a nivel de comunidades. Sin embargo, esto es en cuanto a los desechos, o sea, lo que te encuentras o así. Si lo agarras tú del piso, es tuyo, ¿no? Pero no significa que, por ejemplo, si alguien ya lo tiene, tú se lo vas a robar. Esa es la diferencia. Y utilizan como moneda las tapas de los refrescos Nuka-Cola. De hecho, hay dinero de la pre-war money que lo usas como papel, güey, como, o sea, no tiene ningún valor los dólares o así. Las fichas esas, como ya es un bien escaso, eso son lo que funciona como literal dinero, ¿no? Entonces compras, vendes armas o cosas así, ¿no? O te encuentras directamente las fichas estas y pues así funciona. Entonces te digo, están los mismos men que lo único que quieren es sobrevivir y la cooperación mutua de si quieres mi ayuda, ayúdame y así funciona, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra facción que opera no nada más en esa región, sino en otras donde la saga está ambientada, que se llama The Brotherhood of Steel. Y estos ya tienen una filosofía más radical, porque son como una facción totalitaria militar, en donde se dedican a acaparar toda la tecnología avanzada que puedan encontrar en su ideología para prevenir que vuelva a haber una catástrofe como la que llevó al mundo a la que está, ¿no? Pero eso significa que ellos se ven a sí mismos como los únicos autorizados a usar esa tecnología. Entonces la gente le cuestiona a este Brotherhood of Steel, que básicamente es como si estuvieran justificando por la fuerza que ellos son los únicos autorizados a aprovechar los recursos que están disponibles en el Commonwealth, ¿no? Entonces, pues dice así como de quién te dio a ti la autoridad de decidir para qué se usa y para qué no. Y bueno, tienen esa filosofía, ¿no? Entonces, básicamente muchas de sus misiones tienen que ver con eso, como de a ellos encontraron un purificador de agua, quítaselos. O sea, te tienen así bien metido de que nadie va a tener tecnología avanzada, solo nosotros, porque solo nosotros somos como los buenos, ¿no? O sea, se autodefinen como los buenos y tienen como, pues, bien estrictos como una milicia, ¿no? Como de cualquier traición, muerte, o sea, todo, ¿no? O sea, son ¿Y cuál es la misión principal del juego? O sea, de Fallout ¿qué 4, tienes que hacer para concluirlo? Bueno, resulta que, y esto se encuentra en los primeros minutos. ¿Te acuerdas que te dije que al menos este caso te terminas dando cuenta de que fuiste parte de un experimento de criogenia de manera involuntaria? Bueno, resulta que
hasta donde yo sé, es el único juego donde inicia en el día del 2077. Y pues tú eres como una pareja, ahí es donde tú eliges si eres el hombre o la mujer, ya sea Nate o Nora, lo puedes cambiar, pero tienen un hijo que se llama Sean. Entonces haz de cuenta que ese día llega alguien de Voltec y te dice que como tú, bueno, si, ya sea tú o tu esposo, quien sea que hayas elegido, estaba en el ejército de los Estados Unidos y ya había sido preseleccionado para el búnker 111 que está ahí cerca, ¿no? De donde viven. Y dice, es que ya casi va a ser la guerra y fíjate las noticias. Y dice, sí, güey, ahorita lo checo. Y resulta que sí, güey, o sea, en las noticias dicen, ¿saben qué? Ya valió madres, todos aventaron bombas. Entonces suena una alarma como pinche la alerta sísmica y todos, o sea, pues no es como que le pienses, ¿no? O sea, se va corriendo con el bebé hacia el búnker y a veces alcanzas a ver cómo pinches la luz te llega, todavía ni el sonido, pero pues la bomba y cierran el búnker, ¿no? Y abajo hay científicos de Voltec y todo y te meten al criogenizador, pero pues te dicen nada más como de no, es o sea, nunca te dicen como de nada de, este va a ser por tanto tiempo y así. Solamente te congelan, güey. Ahí sí voy a hacer como el spoiler, no spoiler de la trama, sino de qué va, porque fue lo que me preguntaste. A estas alturas, pues ya lo haré. Básicamente, si tú eliges a Nate, por ejemplo, te estás tú en una cápsula solo y la mamá está enfrente de ti en otra cápsula con Sean, el bebé. Y en algún momento indeterminado de la historia, güey, te descongelan. O sea, descongelan a todos, güey, al facility y llegan unos, o sea, a unas personas que venían como pues tipos científicos, digámoslo así, pero de estos trajes antirradiación. Y otra persona que le señala, es él. Abren la cápsula de Nora y básicamente le forcejean tratando de quitarle el bebé y como no se deja, ¡pah!, le disparan en esta línea de la historia a la que sería tu esposa y secuestran a tu hijo, ¿no? Y luego llegan y te dicen como, ese es punto crucial de la historia porque dice, ¿qué hacemos con él? O sea, contigo, ¿no? Dice, déjalo, él es el respaldo. Así lo dice, ¿no? Y te vuelven a congelar, güey. Entonces hay un momento donde falla el sistema de pinches congelación y se puede salir de la cápsula y dices, ¿qué pedo? O sea, todos los demás están muertos, que eran 8 o lo que sea, y no sabes qué pedo. O sea, tú nada más sabes que secuestraron a tu hijo y tratas, o sea, esa es la misión, güey, es encontrar a tu hijo. Y como puedes, sales del Wasteland y te das, hay una computadora personal que se ve. Y al final, ya cuando lo encuentras, ¿cuál es el giro de tuerca? Resulta que él ¿qué? ¿Ya quieres que lo diga? Pues a mí me da igual, pero yo te estoy preguntando. Bueno, advertencia para nuestros escuchas, ya a estas alturas, si no quieren escuchar el spoiler no lo diré, pero ya te voy a decir. El giro de tuerca es el siguiente, güey. En la primera mitad del juego tratas de encontrar al güey que lo secuestró pensando que actuó solo. Te das cuenta que no actúa solo, sino que el instituto lo contrató. Entonces la segunda mitad del juego se trata de tú encontrar al instituto. Según a qué facción apoyes, que bueno, ya no voy a mencionar las otras, pero pues están los Super Mutants, del Railroad, o sea, son varias facciones, pero todas convergen en que en algún momento tienes los planos de un teletransportador, güey. Que porque el instituto nunca lo han encontrado porque saben que está bajo tierra y no hay acceso, o sea, solo te puedes teletransportar a ese sitio. Y luego revelan que el instituto son la progenie de los científicos que se autorrefugiaron en el CIT, en el Commonwealth Institute of Technology. Y por eso tienen conocimientos de robótica, de biociencia, de un chingo de cosas. Y ahí es donde conectas todo así como de, güey, ellos son los que, o sea, ellos son los creadores de los synths, bueno, según al que apoyes, construyes el teletransportador y te mandan a esa ubicación. Pero tú previamente, cuando encuentras al güey que lo secuestró a tu hijo y lo matas, descubres que él era un entre synth y cyborg, porque tiene como un cerebro biónico. Y hay una parte de todo esto donde a los del Railroad creen que los synths de tercera generación son humanos. A pesar de que literalmente los fabrican,
ellos los ven como humanos. Entonces, el Railroad les secuestra a los synths al instituto y literalmente les resetean el disco duro, güey, y le dan nueva historia y personalidad y todo, ¿no? Vas a ese lugar con el cerebro de este güey que extrajiste y ves en sus recuerdos que él efectivamente tenía a tu hijo, porque le llaman por su nombre así, pero tiene como 10 años ya. Entonces dice, güey, o sea, desde que me lo secuestraron hasta que me descongelaron, pasaron 10 años a pesar de que fue un segundo en el perspectiva del jugador, ¿no? Y ves cómo se teletransporta y por eso sabes que está en el instituto. Bueno, apoyes a la facción que apoyes, todos van a encontrar la manera de construir el transportador y te mandan, güey. Entonces llegas al instituto y atrás así como de estas de paneles de cristal, como para que pues, otra vez ves a tu hijo, ¿no? Y le empiezas a decir, Sean, Sean, Sean. Y el niño empieza a gritar, padre, padre. Así como diciendo, vamos, me reconoce, ¿no? Y le dice, Sean, te voy a liberar. Y no puedes abrir la pinche puerta. Y le dice, padre, por favor, ayúdame, ayúdame. Me están queriendo secuestrar. Y ahí es cuando dices, ¿qué pedo? O sea, ¿se está refiriendo a mí o no se está refiriendo a mí? ¿Por qué me tiene miedo? Y llega otro científico que se ve mucho más viejo que tú. Tú eres tendrás 40 años o así. El otro ya tendrá 60 y tantos, 70. Y el niño se refiere al otro güey como su padre. Y le dice, padre, por favor, ayúdame, me quieren secuestrar. Y le dice, a ver, le dice, hijo, una combinación así, alfa, omega, zeta, 40, y se apaga, güey. Y dices, verga. O sea, el que yo creía que era mi hijo y que había perseguido es un synth de tercera generación, porque lo acaban de desactivar. ¿Quién es este güey? Al que le dice padre, ¿no? Y le dice, güey, siéntate, te tengo que explicar. Dice, yo sé que es difícil de entender, dice, pero si tú ya te convenciste de que pasaron 10 años y de que Sean y le apunta al clon, porque literalmente pues es el aspecto de su hijo, dice, en realidad no pasaron 10 años, sino pasaron 60. Y le dice el opuesto al yo soy tu padre, güey. Dice, yo soy tu hijo. Es como tú eres mi hijo. No, güey, fue un mindfuck así como de, güey. Dice, yo soy tu hijo. Dice, güey, no puede ser. Dice, sí. Dice, y ya te explica, dice, me secuestraron efectivamente. Pero esas personas de las que te quieres vengar, ninguna está viva. O sea, el instituto de hace 60 años ya ni está. Y a mí me educaron, yo nunca te conocí. Sí, o sea, Twitter ya no existe, ahora es x.com. Ajá. Y yo me volví el director del instituto. Y dice, y yo sé lo que todo mundo opina de nosotros en la superficie, pero hice que vinieras a encontrarme. O sea, te explica que él fue el que te liberó del Vault. Dice, para encontrarme. Y te voy a intentar convencer de que no somos lo que la gente cree que somos. Entonces ahí te ponen en el papel como de a quién vas a apoyar, güey. O sea, la facción que tú creías que eran los buenos o a los que tú elegiste. O si te van a convencer los del instituto porque el líder es tu propio hijo. Y en algún momento te revela que indirectamente, pues, que una de las razones por las que hizo eso fue que tiene un cáncer incurable, güey. Y que ya hicieron todo lo posible por salvarlo y extenderle su vida. Y ya no se puede, güey. O sea, es demasiado el costo. Y no se va a poder extenderme mi vida. Dice, yo quiero que tú seas el heredero del instituto. O sea, porque conoces la superficie y conoces nuestros planes. Y básicamente te da a elegir entre si te vuelves como básicamente, pues el líder. Mira, no sé tú qué decisión hayas tomado, pero yo sí le doy un balazo en la cabeza. Podrá ser mi hijo, pero no he convivido tanto como con todos los demás. Ok. No te dan a elegir en... Videojugabilísticamente hablando, YouTube. Sí. Bueno, te digo, en principio son 4 posibles facciones las que puedes apoyar, ya incluyendo al instituto. Pero en realidad solamente hay 2 finales. O estás a favor o estás en contra del instituto, ¿no? Porque ellos, o sea, ya te revelan cuál es su plan. Y básicamente se están peleando por un mismo recurso que es como un acelerador de fusión, no de fisión, de fusión nuclear.
Ujú. Y los del Brotherhood of Steel básicamente arman un tipo gigante de hierro, así como la película, güey, que se llama Liberty Prime, que ya salían otros juegos, pero el motor es un reactor arc tipo, ¿no? Así como el de Iron Man, ¿no? Como los de Pacific Rim. Ándale, algo así. Y los del instituto quieren ese mismo dispositivo para crear el reactor de fusión nuclear para suministrarse de energía y ya no depender de la superficie. O sea, se quieren aislar y ser completamente autónomos de la superficie y que la gente que vive en el Wasteland pues viva su vida como quiera, lo que quieran hacer, pero en el instituto van a seguir explorando los límites de la humanidad. De hecho, su frase es Human Redefined. O sea, ellos no están buscando regresar a la humanidad a como era o el planeta como era. No, están buscando cuáles son los límites de la humanidad. Si hacen experimentos inmensamente cuestionables. Ellos no son Voltec, o sea, son puros científicos. De hecho, ahí te dicen, todos aquí tienen doctorado. Usualmente menos los directores, ¿no? Pero sí, o sea, tienen el departamento de biociencias, el de robótica, y todo. Y ahí te revelan, por ejemplo, que varios líderes de subfacciones del Wasteland son Sins de tercera generación que ellos controlan. O sea, muy a la Illuminati, pues. Nada más que no están manipulando personas, sino son pues, sintéticos, ¿no? Y algunos lo saben y otros no. Y pues es interesante porque pues hace cuestionarte tu definición pues de humanidad, ¿no? O sea, en general la saga, pero en este de Fallout principalmente más. Y podría pues entrar en muchos más detalles. Por ejemplo, los Super Mutants aparecen en otros juegos anteriores. Pero ellos son víctimas de una experimentación también del FEV, que es el Forced Evolutionary Virus. O sea, en algún momento un antagonista de uno de los juegos hizo experimentos en humanos para tener un virus que acelerara lo más posible la evolución humana. Y supuestamente llegan a un estatus de superfuerza y cosas así, pero pierden inteligencia y se vuelven infértiles. Y es un cagadero, pues, o sea, se vuelven como tipo Hulks, así verdes, pero más como ogros. No sé cómo describírtelos en palabras. Y esos... Como un Super Skrull. Sí, como un Super Skrull. En este juego no son una facción, pero aparecen como enemigos. Entonces hay muchos que aparecen así como enemigos, pero... Y básicamente el juego te hace mucho el juego de... Por los diálogos y el momento de la historia en la que vas, estás convencido como que en términos generales esta raza o facción o especie de ser inteligible, o sea robot, sea lo que sea, dices, no, son súper malos, ¿no? Y luego encuentras a alguien que es como la excepción de esa regla que terminas necesitando su ayuda, ¿no? Y te crea ese conflicto así como de, güey, o sea, yo creía, por ejemplo, no yo, sino puedes decir, es que yo pensaba que los supermutants eran estúpidos porque así los describen. Y luego te encuentras que es uno que es súper inteligente y que necesita su ayuda y dices, ¿qué? Y tú ya ibas con la percepción de encontrarte a cierto tipo de personaje y te lo cambian, güey. O sea, de que tú estás pensando que vas a encontrarte un humano y resulta ser un robot. O un robot que resulta humano. O un mutante que resulta no sé... O sea, siempre juegan con eso y lo hacen de una manera excelente. Yo siempre terminaba como de, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser que todo este tiempo haya estado buscando a este personaje que me hicieron creer esto de este tipo de personajes en general, pero me presentas la excepción, ¿no? Entonces siempre te están poniendo la excepción y la regla, la excepción y la regla, y tomar tus propias decisiones, güey. Entonces, por eso lo pongo a nivel comparable. Todavía no decido, pero tendré que rejugarlo en algún tiempo posterior. Pero para mí es equiparable a un BioShock porque, o sea, para mí los juegos no son mis favoritos los que los juegas una y otra vez así de competencia como, no sé, el Modern Warfare o Fortnite o lo que sea, ¿no? Que son competencia y subes de nivel. Para mí los videojuegos son los que me hacen cuestionarme cosas, güey.
O sea, para mí BioShock fue un punto de inflexión en la filosofía, la literatura, la historia, el arte. O sea, he investigado muchísimo por ese videojuego y gracias a Fallout también, o sea, sobre esos conceptos. Entonces, para mí, ¿verdad? O sea, para mí, es uno de los juegos más grandes de la historia que he jugado. Aparte de que es literalmente inmenso. O sea, lo tuve que jugar alrededor de 90 horas. Y sé que no lo completé ni a la mitad. O sea, las misiones sí. Pero, o sea, hay muchas cosas que de repente llegas a un lugar o sea, descubres un nuevo sitio y te dice bla, bla, bla. Y te vas documentando de lo que ocurrió ahí y dices, güey, o sea, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y no sé, o sea, creo que es una experiencia que se tiene que vivir. Y bueno, me extendí demasiado en la primera estrofa. ¿Quieres que mencione las demás? No, ya terminamos. Jueguen Mario Kart, pero el de 64. Sí, no necesitan cuestionarse cosas, solo divertirse. Muchas gracias por habernos escuchado. Ok. Terminaré con... ¿Ese mono qué? ¿Sí visto ese mono rubio haciendo el pulgar para arriba? ¿Ese qué? Resulta que no es un like, sino que si pones tu mano así y hacia el horizonte la nube de la bomba atómica es más alta que tu dedo, ya valiste madres. Entonces es una manera de saber si... ¿Qué pedo, no? Pero pues, no... Bueno, es la mascota de Voltec, básicamente. Pero me imagino que también debe de haber ciertos tipos de variantes de bombas atómicas que el champiñón sea más delgado y alto o otros más gruesos y más chaparros. Sí. Y no necesariamente eso tenga que ver con la potencia o el alcance. Sí, pero esto sí viene de la época de la primera bomba nuclear, pues de ahí lo sacaron, no del juego. O sea, ver así en el horizonte dices, ay, ya mejor ni corras. O sea, y si es al revés. O te puedes aventar tu última corrida. Sí. En todos lados como explícitamente, excepto en x.com. Todavía no me acostumbro a x.com, güey. Meta ya le ganó lo de X en redes sociales. O sea, @X lo tiene Meta. No. X, para todas las demás redes sociales. Excepto en Twitter. O Estamos como los explícitamente. Ajá, y en Japón, bueno, de hecho ya le quitaron un usuario que se llamaba @X. Le quitaron su usuario. ¿Se lo quitaron ya? Sí, se lo quitaron. Yo me quedé en que le ofrecieron varo. No le dieron varo. Le van a dar un paseo por las oficinas. Y unos lapiceros y unas libretas. No le dieron dinero, güey. Pues es que no tienen por qué. Sí, porque en los términos y condiciones sí dice eso, güey, de que pueden quitar los arrobas. Pero está muy culero, güey, que ya lleves 15 años con @X. Y de pronto un güey se le ocurre cambiar el nombre de la plataforma. Yo creo que sí lo van a entrevistar y se va a hacer famosillo. O famosilla. ¿Y cómo lo van a robar? Pues eso va a ser güey. El rolling gag. @X_. No sé. Sí está muy triste. Sí le va a tocar el user 12345. Sí. Y también en Threads, ahí estamos. Sin publicar nada como todos, pero ahí andamos. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la siguiente Opoba. Bye.